Estimados, espero que se encuentren bien. Seguimos con esta serie de videos. Como les dije en el video anterior, que hablábamos del paradigma empírico analítico, de las investigaciones no experimentales. Creo que con este ejercicio alguno puede estar reflexionando sobre esa manera como nos enseñaron en pregrado, ¿cierto? Muchos de ustedes sé que de pronto justificaban sus proyectos de la siguiente manera: mi investigación es cuantitativa. Pero si yo digo que mi investigación es cuantitativa, surgen muchas preguntas. Surge la pregunta si es experimental y si es no experimental. Y siendo experimental, surge la pregunta si es longitudinal o si es transversal, ¿cierto? Lo mismo pasaría si yo diría que mi investigación es experimental, pues preguntaría uno si es pre-experimento, si es post-experimento, si es experimento puro. Entonces, esto nos está mostrando de alguna manera que el diseño metodológico no es tan generalizado como muchas veces no los enseñaron, y que eso muchas veces hacía de que no hubiese claridad metodológica y que cada vez que uno iba donde el asesor le cambiaban uno el proyecto y nunca se terminaba graduando. Cuando hay esta claridad epistemológica y metodológica, el nivel de eficiencia de quienes defienden una tesis, y cuando me refiero a tesis no es un trabajo sino una idea, va cada vez más fija y va más puntual. Muchos de ustedes sé que no se van a quedar con la especialización, sé que van a ir a una maestría, y muchos de ustedes quizás también de pronto sigan avanzando y puedan llegar a un doctorado, y de serlo cada vez va a ser más importante que ustedes se fortalezcan desde el punto de vista metodológico. Esto es un fantasma que hay que comenzar a luchar y que hay que comenzar a vencer desde ahora. O sea, no siempre va a estar apareciendo en cualquier ciclo de formación a la medida que vamos creciendo. Ahora, no solamente cuando uno quiere escalar académicamente, sino también de pronto cuando uno quiere crecer como persona, emprender, gestionar un proyecto, crear una empresa, presentar un proyecto a regalías, presentar un proyecto rentable y comercial para la empresa en la que trabajamos, requieren estas habilidades y requieren este pensamiento sistémico y esta capacidad paradigmática. Así que ahí vamos. Como les comenté en este video, vamos a hacer un pequeño ejemplo, y es de que yo quiero que me ayuden a reconocer el ADN, y quiero que me entiendan. Cuando uno va a evaluar un proyecto como docente investigador, solamente con la pregunta, con el ADN, uno se genera expectativas, y si en el transcurso se pierde la coherencia, es de las principales cosas que defraudan a quien lee, a quien evalúa, a quien está allí, pues con la intención de darle valor a la investigación que usted con mucho esfuerzo realizó. Entonces, este taller o este ejercicio que voy a hacer aquí ahora es un ejercicio de comprender que la pregunta es un ADN y que en esa pregunta va plasmado el diseño metodológico, o debe hablar del diseño metodológico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. El problema que he escogido es un proyecto que hemos desarrollado, que en un momento determinado presentamos, sobre construir una plataforma de aprendizaje que permitiera la incorporación de personas con limitación auditiva a la educación superior acá en la ciudad de Montería, sobre todo en el contexto de la Universidad Remington. Esto se trabajó a nivel de semillero de investigación. Entonces, tenemos la siguiente pregunta: ¿de qué manera una plataforma virtual de aprendizaje incluyente para personas sordas permite mejorar el desempeño académico de los estudiantes con limitación auditiva de educación básica, secundaria y media de institución educativa Santa Rosa de Lima? Este video va a ser un poquito largo, no por lo extenso, sino que quiero darle un espacio a ustedes allí para que me ayuden a resolver estas dos preguntas. Uno, esta pregunta allí, como se ve, responde a un enfoque cuantitativo o cualitativo. Leámosla nuevamente. ¿De qué manera una plataforma virtual de aprendizaje incluyente para personas sordas permite mejorar el desempeño académico de los estudiantes con limitación auditiva? Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es identificar precisamente la estructura de la pregunta. En este caso vamos a verlo.
Aquí estamos hablando como variable independiente, tenemos la plataforma virtual. Y como variable dependiente tenemos el desempeño académico. ¿Y qué queremos en esta dinámica de causa-efecto? Es permitir mejorar el desempeño académico. Entonces, esta pregunta sería de corte cuantitativo o cualitativo. Bien. Esta pregunta busca validar y demostrar y corroborar que una estrategia funciona. Eso hace que la intención de esa pregunta sea cuantitativa. Ahora nos preguntamos, perfecto, ¿sería experimental o no experimental la investigación? Piensen por un momento. Hagamos el ejercicio. ¿De qué manera una plataforma virtual? Cuando me pregunto de qué manera, es que voy a buscar la forma de que funcione. Haré lo posible para que funcione. Lo cual demanda que yo manipule la variable independiente que es la plataforma virtual antes de ser implementada. Lo cual hace de que la investigación sea experimental. ¿Por qué? Porque yo voy a manipular la variable independiente. ¿Verdad? Ahora, ya sabemos que es experimental. Mi pregunta sería, ¿es un preexperimento o un cuasi experimento? ¿Cuánta variable independiente tiene? ¿De qué manera una plataforma virtual de aprendizaje incluyente para personas sordas permite mejorar el desempeño académico? Hay una sola variable independiente. Así que esta pregunta se puede desarrollar desde un preexperimento. Entonces damos cuenta que la estructura de la pregunta de alguna manera se articula o se suscribe a un enfoque, a un paradigma, a un tipo de investigación y a un subtipo de investigación. Siguiente pregunta, el mismo problema, porque esto es un tema de percepción. El mismo problema se puede abarcar de diferentes formas. Por eso es que no da lo mismo que a veces los estudiantes me dicen, profesor, corríjame la pregunta o ayúdenme a hacer la pregunta. No, porque yo no sé cuál sea tu intención como investigador. ¿Ya? Y si yo te hago la pregunta, quizás voy a distorsionar tu intención. Puede ser el mismo problema, pero la percepción está encerrada en la pregunta. Y esa hay que respetarla. Ejemplo 2. ¿De qué manera una estrategia basada en una plataforma virtual de aprendizaje incluyente para personas sordas permite obtener mejores resultados en el desempeño académico que aquellas estrategias de enseñanza convencionales? Bien, la primera pregunta, ¿qué tipo de enfoque es? Y si analizamos las variables, nos vamos a encontrar, uno, con una variable independiente que es la plataforma virtual. 2, con una variable dependiente que es el desempeño académico. Pero abajo me encuentro con otra variable independiente que son las enseñanzas convencionales. Ahora, esta investigación busca demostrar, comparar y correlacionar, busca demostrar que la plataforma virtual es mejor que las estrategias de enseñanza convencionales. ¿Sí? Entonces, ya desde ese punto puedo decir, esta investigación es cuantitativa porque el objetivo es demostrar, es correlacionar que una variable independiente es mejor que otra con respecto a lo que puede producir en la variable dependiente, que en este caso es el desempeño académico. Ya sabemos que es cuantitativa por ese sentido. Ustedes respondan allá en sus casas, pueden pausar este video si quieren. La siguiente pregunta ¿es experimental o no experimental? Si partimos de lo enseñado hasta el día de hoy, nos vamos a encontrar con ¿qué? Nos vamos a encontrar con que yo tendría que manipular la plataforma virtual para que obtenga mejores resultados que las estrategias convencionales de enseñanza. Entonces, esta investigación es, al yo manipular la variable independiente, la investigación sería ¿qué? Experimental. Entonces, allí ven, es experimental, pero sería que un preexperimento o un cuasi experimento. Pueden pausar e intenten resolverlo ustedes también. Bien, si hacemos el análisis,
y ustedes pudieron hacer el ejercicio ya, se habrán dado cuenta que tenemos dos variables independientes. Estamos comparando las plataformas virtuales con las estrategias convencionales. Así que sí, mis estimados, sería un cuasi experimento. Ejemplo 3. Veamos este ejemplo. Dice, ¿cómo un programa de intervención? Miren que ya aquí la pregunta cambia. ¿Cómo un programa de intervención psicopedagógica, como un programa de intervención psicopedagógica apoyado en una plataforma virtual para personas sordas, facilita y motiva la participación de los docentes en los procesos de inclusión educativa de los estudiantes con limitación auditiva? Se dan cuenta que aquí los verbos que se utilizan ya no son tan cuantificables. Ya aquí la intención no es que el estudiante vaya bien o vaya mal en su desempeño académico, sino es motivar la participación. Y quizá no sea fácil medir la motivación, aunque existen instrumentos para medirla. La pregunta aquí presente, más que todo, busca es cambiar la actitud, que quizás más que medible, sí puede ser observable. Entonces, esta investigación, por tener una intencionalidad de cambiar, transformar y motivar, ya es una investigación que no sería de corte cuantitativo, sino una investigación más de corte cualitativo. Ahora, perfecto, ya sabemos que es cualitativo. La pregunta sería, ¿es hermenéutico o sociocrítico? Pues, si ustedes lograron resolver allí en sus cuadernos y llegaron a la conclusión de que, dado que buscan cambiar la actitud de los docentes, eso debería suscribirse en una investigación sociocrítica. Ejemplo 4, el mismo problema, pero quiero que me ayuden y que le presten mucha atención a cómo está formulada esta. ¿Cuál es la incidencia de la plataforma virtual de aprendizaje audiovisual en el desempeño de adaptación académica de los estudiantes con limitación auditiva de educación básica, secundaria y media de institución educativa Santa Rosa Lima? Qué pena, hay un pequeño error en la redacción. Pero esta pregunta es muy cauciosa, si se puede decir. Espero haberlo dicho bien. Y es de que aquí dice, ¿cuál es la incidencia de la plataforma virtual de aprendizaje audiovisual? Y si se dan cuenta, da por hecho que hay una plataforma que existe y que ya está. Porque dice, ¿cuál es la incidencia de la plataforma virtual de aprendizaje audiovisual? De hecho, hasta nombra hasta ya tiene un nombre la plataforma. Es decir, da a entender la pregunta que ya existe la plataforma, ¿sí? Y que simplemente quiero saber si ha funcionado o no ha funcionado su implementación. Entonces, aquí se alcanza a denotar un elemento ex post facto del investigador. Entonces, por esta razón, se asume que la plataforma virtual ya se ha estado ejecutando en la institución y que simplemente venimos a preguntarnos cuál ha sido la incidencia de esa plataforma en la institución. Entonces, esta investigación es cuantitativa porque busca determinar, identificar y analizar. Sin embargo, podríamos decir que es una investigación no experimental, toda vez que cuando el investigador la va a desarrollar ya está implementada, ya está ejecutada la variable independiente y simplemente va a preguntarse cuál ha sido la incidencia de esa plataforma en esa variable dependiente que es el desempeño y adaptación académica. Ejemplo 5. ¿Cómo se caracterizan las percepciones? Miren esta pregunta. ¿Cómo se caracterizan las percepciones sobre los procesos de inclusión para las personas sordas mediadas por las TIC de docentes y estudiantes que interactúan con la plataforma virtual de aprendizaje audiovisual? ¿Cómo se caracterizan las percepciones? Es decir, yo quiero saber cómo son las percepciones, o sea, cómo es la manera en que la población está reconociendo esa plataforma en sus propios procesos. Entonces, ya esta investigación no sería cuantitativa,
toda vez que busca comprender e entender cómo están caracterizadas. ¿Sí? Y hay que obviamente buscar ciertos métodos e instrumentos que nos permitan observar y ver esas percepciones, que no va a ser sencillo medirlas. Entonces, esta investigación sería de corte cualitativo, toda vez que busca caracterizar, comprender y analizar. En este sentido, como no queremos transformar ni queremos cambiar, simplemente caracterizar, podríamos decir que la investigación no es sociocrítica, sino hermenéutica. Entonces, este conjunto de preguntas nos permite ver cómo un problema puede ser abordado de diferentes tipos de enfoques, de diferentes paradigmas, de diferentes tipos y subtipos de investigación. Así que la pregunta, mis estimados, que ustedes hagan de sus proyectos, de los ensayos, tienen que respetar la intención de las preguntas que ustedes formulan. Por eso es importante que existan. La gente le gusta saltarse, y le gusta crear objetivos sin crear la pregunta. Y quizás nuestro cerebro haga la pregunta y formule el objetivo, pero no simplemente se lo salta y define el objetivo. Ser consciente de la pregunta te genera un marco conceptual, un marco lógico de lo que vas a desarrollar. Y si lo haces bien, si haces bien la pregunta y le eres fiel a la intención que está allí, no vas a tener problema, siempre y cuando la sepas en coherencia articular con un buen diseño metodológico. Con esto pues termino la serie de videos que tienen que ver con paradigmas y tipos de investigación empírico-analíticas. Hay mucha tela que cortar, hay mucha información que manejar todavía, pero por el momento vamos a decir alto hasta aquí. No sé si alcanza a hacer el video de teoría general del sistema, sería más como para compartírselo con ustedes, pero no va a ser objeto de evaluación. Ya por favor lean la guía de cómo va a ser el proceso de aprendizaje. Les voy a estar compartiendo un video muy bonito. Quizás de pronto de manera directa no lo vayan a asociar con gerencia de talento humano, pero si hacen este taller con conciencia, lo más probable es que ustedes logren autoevaluarse y yo logre también pues evaluar cómo ha sido el proceso de aprendizaje, al menos de esta segunda etapa del módulo. Gracias por darme la oportunidad de continuar con este proceso y no rendirnos ante la contingencia. Y pues continuemos. Pidámosle mucho a Dios que nos ayude en este tiempo de crisis y por favor, de corazón, seamos esos profesionales idóneos que la sociedad está necesitando, porque estamos en tiempos de crisis. No lo digo por el coronavirus, lo digo por todas las demás cosas que en este momento el coronavirus no nos deja ver, pero que sí están presentes. El egoísmo, la negligencia muchas veces, la falta de agradecimiento. Hay muchas cosas que hay que mejorar como sociedad y nuestra actitud es una de ellas. Así que la mejor de las ganas y les deseo éxito y que Dios guarde a sus familias, guarde su integridad física y que puedan ser los mejores profesionales y que Dios me les bendiga.